que puso y a porque descansa todo el tiempo que Quiero es que probamos grabando. Ya va. ¿Se oye? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola. ¿Sí lo escucho? ¿Y por qué? Porque el internet está. Pero él necesita, él no necesita internet. Ah, el internet de Zoom. Entonces, vamos a invitarlo para que no se lo juegue. ¿Ok? Ahí están todos los logos. Ponme la siguiente, por favor. Ya. Ya vamos a empezar a conversar. Ahorita estoy hablando de eso. Ya vamos a empezar a conversar. Bueno, ese recordatorio. El posgrado de bioquímica, de maestría y doctorado, fue aprobado por Consejo Universitario en el año 1974. Está chiquito. Fue un programa interfacultades entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería, básicamente el Departamento de Geología, Minas y Geofísica por Ingeniería, y aquí el Departamento de Química, de la Escuela de Química, e Instituto de Química, como originalmente se llamaba este instituto pasó por Instituto de Química, después Instituto de Geoquímica y después Instituto de Ciencias de la Química. Actual Instituto de Ciencias de la Facultad de Ciencias. La organización de este posgrado tuvo a cargo de los profesores Carlos López Seguí, Claudio Rifán, oye, perdón, era igual, Alfredo Menéndez, Nicolás Gerardo Murillo, Enrique Navarro, doctor Jan Pascual, Francisco Santamaría y Juan Iguales. Algunos están, otros no están. No están por se fueron, otros están en otro país. En el caso del profesor Juan Iván, etc. El siguiente, por favor. Ajá. ¿Cómo comienza esto? Esto era el Instituto de Química y estaba escrito a la Facultad de Ingeniería en el año 58. Yo estaba más chiquitico todavía. Luego es que pasa a formar parte de la Facultad de Ciencia con este señor que está aquí, que es el nombre que tiene este salón. Doctor Augusto Bonazzi. ¿Ok? Él orienta las investigaciones hacia las áreas de pedología y bioquímica. ¿Okay? Esta foto que está aquí, por una cuestión de lo que me interesa algo de la fotografía, este es un video que consiguió el profesor Bifán. Él lo tiene guardado por hoy. Es un video. Un video. Y está revelado en un negativo. ¿Ok? Y yo simplemente lo escaneé, un escáner, y le dije, dame positivo. Y me dio esto. Excelente. Experiencia maravillosa. Siguiente. A finales de los años 60 salen del país. Estos estudiantes del doctor Bonazzi para hacer estudios de cuarto nivel en el doctorado en bioquímica, que inician el desarrollo de la bioquímica en nuestro país. Principal es el profesor Carlos López, que es químico de la UCB y doctorado en Colorado, unos más en los Estados Unidos. Aquí está muy muchachito con los ciudadanos aquí. Y aquí está ya, digamos, con cada satisfacción que siempre tiene con su libro. Bien. Eso no usted diga falta. Este usted sí lo conoce. Pero es ¿okay?
Realmente vamos viendo la evolución del tiempo. No se diga mucho porque te van a llegar a esto más rápido de lo que ustedes creen. Ustedes creen que eso no va a llegar nunca, pero sí llega. Sí llega. Entonces, bueno, él es licenciado en química de UCB y doctor en química de la Universidad de La Joya, en San Diego, Estados Unidos. Bien. Pero son ya pascuales. Fíjense que aquí hay tres cosas interesantes. El profesor Carlos López Aguirre viene de la Escuela de Química y entra dentro del campo interdisciplinario de Montevideo. Entonces, BIFAN reafirma, digamos, todo lo cierto en química para aplicarlo a la bioquímica. Y el profesor Pascuali, él es ingeniero biólogo. Va a la bioquímica desde el punto de vista de la biología, que son, digamos, las modalidades que se puede, digamos, atacar a esa materia que llamamos interdisciplinar. Ok, se convierte aquí también en Colorado. A ver qué otra tengo ahí. Ah, el profesor Armando Ramírez, pues lamentablemente, él es licenciado en química en UTV y en el mismo Colorado, pues, colegio químico. Pasamos a la siguiente. En una de las jornadas creo que fue la de 35 años del posgrado, él presentó un trabajo y lo tenía bien escondidito. Resulta que es premio Nobel. Es premio Nobel compartido con un grupo de investigación, pero lo tenía escondidito y le obligaron a que lo pusieran en la presentación. Él no quería decirlo. No se sabe qué se hizo esto. Otra vez. No sé si alguien sabe algo, por favor. Resulta que el profesor Armando es premio Nobel. Tenemos un premio Nobel de Química. Siguiente. Profesor de diseño también ingeniero geólogo. Y también se va hacia la geoquímica, Colorado. Aquí hay un llamado, pero que están todos los otros profesores, no me parece claro. Siguiente. Bueno, aquí están los fundadores del posgrado. Tenemos uno presente. Don Carlos López Aguirre, para que lo conocen. Claudio Hispano, el profesor Jean Pascual. Estos son los responsables por el instituto de la fundación del posgrado, del profesor Hispano Leonardo. Entonces, siguiente. Está también el profesor Francisco Santamaría, Otopano. Profesor Francisco Santamaría, que también fue parte de la fundación de ese posgrado, es decir, está la profesora Rayán. Siguiente. El profesor Juan Urbán también participó en la fundación del posgrado por parte de la Facultad de Ingeniería. Aquí, bueno, una frase célebre. Está para ese momento el director del instituto, el profesor William Meléndez, pues estaba increpando al profesor y el profesor dice: yo no fui. Lo único que dije fue que el estudiante de posgrado no tiene derecho a dormir. Y esto es cierto. Por lo menos cuando yo estudié el posgrado aquí, no podía dormir. Si dormía un poco me escapaba. ¿Ok? Claro, el profesor Pifano venía de La Joya, donde ellos tenían en la biblioteca, habían camas en el sótano. Y la gente le decía al compañero: mira, voy a dormir una hora. Despierta. Sí, vaya a dormir una hora, yo te despierto. Esa es la lógica. Y entonces esa es la escuela de que el estudiante de posgrado no tiene derecho a dormir. Esto es en broma, pero es serio. Es broma, pero es serio. Cuando uno tiene 4 materias realmente de posgrado, yo digo 5 porque está casi imposible, 4 materias tiene que irse tiempo para dormir. Pero es satisfactorio el conocimiento adquirido. ¿Okay? Sobre todo con el posgrado de aquí. No sé ahorita, pero digamos, comparado con un posgrado de muy alta calidad, creo que no hay ninguno todavía en la Argentina. Hay uno. ¿Ah? México y Brasil, ya está aquí. Pero su tiempo no tenía. Siguiente, a ver. Ajá. Siempre orgulloso de mi instituto.
ese era el profesor Carlos Seguí. Estuvo 17 o 19 años de director, pero no porque fuera dictador ni nada, sino que llegaban allá al consejo de facultad y no sé por qué. Hay algunos químicos que no les gustaba la bioquímica, o no les gustaban los bioquímicos, ni las bioquímicas, o sea, no les gustaba nada. Y había una guerra total. Pero había algunos consejeros que decían, pero bueno, porque lo van a destituir, déjenlo quieto, déjenlo que haga su trabajo, le está armando la bioquímica en Venezuela, que era verdad. Era verdad. Una vez vino muy bravo el consejo de facultad, muy bravo. Entonces con nosotros nos echó el cuento y dijo, ya sé lo que voy a hacer el próximo consejo. Yo le dije que iba a renunciar, pero yo le voy a pedir la renuncia a todos ellos. Y eso que fue el consejo, dijo, yo le pido la renuncia a ustedes. ¿Ok? Pero siempre tenía esta cara, la cara de satisfacción de todos los logros que él tenía. Una vez no cabía dentro de la satisfacción. Hay un congreso geológico de la USGS, ¿no? De la APG, perdón, de la APG. Y nosotros que éramos 20 algo, 26, 27, 28 profesores investigadores aquí, casi todos éramos jóvenes. Yo andaba con uno de ustedes. Fuimos allá a presentar el trabajo. Casi todos teníamos 2 y 3 trabajadores. Quedamos a un trabajo menos que Marabén, que eran 400 funcionarios. Y eso fue destacado. Un poco muchachitos ahí son 4 o 5. Miren lo que hicieron. Esta gente tiene 400 y quedamos a un trabajo menos que esta gente que tenía 400 funcionarios. Bueno, estaba más hinchado todavía que lo que está aquí. Siguiente, por favor. Ajá, ya se hacía sentir tan lejos como en el año del Universal, el año febrero del 76. ¿Ok? Yo no había entrado al instituto todavía, como estudiante. Creo que entré a finales de este año, al año siguiente. Dice, las técnicas de clima templado son malas en tierra tropical. Y tenía razón. Los elementos no se mueven igual. Cuando vienen, cuando tú haces bioquímica y ya te vas a llegar a la próxima semana, eso sí, viene la gran revolución de la distribución de los elementos químicos en la superficie, que es la gran dispersión secundaria de los elementos. Cuando esos elementos formados en condiciones de ambiente endógeno, presiones y temperaturas altas, cuando llegan y viene la gran reacción química, que es la litósfera con la atmósfera, con la biosfera, con la hidrósfera. Bueno, los elementos se vuelven como locos se vuelven. Y ya, hay que saber dónde comen esos loquitos. Y el de eso se trata el loquito. Entonces, resulta que no teníamos problemas, porque todos los libros, los trabajos, tal, lo que se ha desarrollado están en la franja del planeta. Y ambiente templado. ¿Ok? Por eso es que los franceses y tal y cual se fueron a Guyana, se fueron a Sudáfrica, se fueron a la África a hacer bioquímica allá, bioquímica básica, porque la cosa no funciona. Entonces, lo que estaba en los libros, lo que estaba en los trabajos, a nosotros no nos servía. Ya el profesor lo estaba anticipando. ¿Okay? Decía, le dice el director, la bioquímica ayudará a evitar en Venezuela que se sigan arruinando suelos fértiles. Se va a realizar un inventario de zonas contaminadas en mi país. Todo eso se hizo. Todo eso se hizo. Yo estaba buscando montar analítica 2, que hace tanto tiempo que no me acuerdo cómo se llama la materia de la escuela de química. Yo en la medida que iba escalando dentro de la escuela, me sentía como raro. Orbitales perfil bajo.
describir el orbital atómico, el grado había que tener una imaginación así, pero terrible, ¿no? O sea, yo me iba como, Dios mío, muchas entregadas de dobles y triples, ¿sí? Entonces, bueno, voy a esa materia que cada tema la daba un especialista. ¿Okay? Cromatografía, cuántico, rayos X, me toca el profesor Carlos. Y yo hago así, vamos a la primera vez. No, con el profesor Carlos, con los rayos X, fue amor a primera vista. Desde ese momento hasta hoy en día, jamás me he despegado los rayos X. Bueno, ahorita obligatoriamente, el equipo, no hay más uno. No hay nada. No hay un carrito, dice el otro. Pero toda mi vida, nunca abandoné los rayos X. Hasta pasamos una década ahí pasamos una década vinieron ellos a hablar conmigo, los físicos. Tenemos un equipo ahí que se llama ELEMA, Electron Microprobe, no sé qué tal, una microsonda electrónica con detectores de rayos X. Nos fuimos para allá. Nos dijeron que tú tienes todas las muestras que tú quieras, las técnicas, todas, con texturas, estructuras diferentes, escala micro. Tuvimos una década trabajando ya, de ahí salió. Carlos Barrios hizo tu tesis. Yo fui tu tutor. Sí, yo fui tu tutor. Ahí allá en microscopía, Gustavo Gura. Y cuando presentó los exámenes doctorales, yo le dije, voy a poner una pregunta a Carlos para que se luzca. Porque uno como profesor puede poner preguntas para que el estudiante se luzca o para dejarlo groggy. Normalmente yo soy el que me gusta que el estudiante se luzca. Y le puse una pregunta de microscopía. Por supuesto se lució. Por supuesto se lució. Y entonces aquí salgo enamorado de los rayos X. Y yo, profesor, me dijo, mira, no, yo estoy ocupado. Vete hasta allá en el edificio allá donde está el Instituto de Geoquímica y tal y cual. Yo, el Instituto de qué? Yo ni sabía que existía este edificio. La azotea era el techo, no había el piso de arriba. Y vengo y veo un poco de caja, así y tal y cual. Y entonces veo allá un letrero que dice laboratorio de química. Dice laboratorio de química. Y claro, güey, estaba ganando adeptos. Me abrazó y me dijo, ven acá, me dijo, voy a ver lo que yo quiero. Y ahí me tuvo como 2 horas, también no le pregunté nada de rayos X. Era la pregunta que yo venía a hacer. Salí de aquí y fui a ingeniería a ver cómo hacía para inscribirme en la opción biológica. Me gradué con unidad de crédito en exceso porque ya había entrado a matemáticas 4, tal y cual. Entonces me sentí feliz al abandonar los orbitales perturbados y empezar a hacer química natural, el sistema natural. El cambio de actitud dentro de mí fue renací. Renací. Quería retirarme. Me decía, pero bueno, si te faltan 2 semestres. No, me quiero retirar. Bueno, ello una belleza. ¿Verdad? Y una de las cosas que uno descubre cuando hace bioquímica, y lo descubren muchos estudiantes, es que la bioquímica produce felicidad. Y el que no es feliz estudiando bioquímica, es mejor que se vaya. Es mejor que se vaya. Se vaya a otra parte, o sea. Porque si te gusta, te va a hacer feliz. ¿Verdad? Y yo he sido feliz toda mi vida haciendo bioquímica. Siguiente, a ver qué es lo que hay. Bueno, siempre algo despistado, pues todo es Pascual. Pues ya Pascual era así como despistadito. Bueno, pues somos pero era así como despistadito. Vamos, siguiente. Carlos por 3. Carlos Barrio, Carlos López. Teníamos 3 Carlos aquí. ¿Ok? Ese era Carlos por 3. Bueno, algunos aspectos de otra jornada del profesor Abdel. Abdel, bueno, él era de Marruecos, pero era en Francia, pero vino de Brasil.
Eso es como el Chavo, cuando el Chavo decía, bueno, es de Jamaica, pero sabe a Lima, pero no es de Mango, pero sabe a Dichosa, ¿no? Así, pero excelente profesional. Excelente profesional, estuvo con nosotros en los proyectos interuniversidades con Brasil. Vino aquí, dio varios cursos, dio cursos, no era congreso, era jornada, así del tamaño de un congreso. Dio unos cursos, en portuñol, por supuesto, y dio varias, excelente, el profesor Adley, le decíamos, que era el otro era muy largo. Profesor Jorge Valdés, aquí está. Te dije que lo tenía. Te lo dije. Un muchachito, pero sí que está bien igualito. No te veo, ya, pero lo cuidado. Te veo igualito. La profesora Liliana también. Igualito. Profesor Valdés, él vino para acá de la Universidad de Antofagasta, él vino al instituto. ¿Cuánto tiempo se quedó para estrenarse? Siendo doctorado con nosotros casi 2 meses. 2 meses aquí en el laboratorio aprendiéndose la separación, ¿no? Después, bueno, se graduó tal y cual, bueno, siguió trabajando con nosotros desde allá, vino para acá, dio varios cursos, dio varias charlas, ¿qué más? Bueno, estos otros profesores pioneros, estos son rapidito, ¿no? Sí, otros profesores pioneros, claro. El último que salió es un profesor llamado Federico Galarraga, y después el profesor Carlos López dijo, bueno, mira, no hay más plata para que salgan los niños. Él sabía sus cosas. Vamos a alimentar el posgrado de aquí. Todos los escritores y asistentes que habían, van posgrado. Vámonos. Y entonces el profesor Marcos Escobar, lamentablemente fallecido, fue el primer estudiante a obtener el título de posgrado de escritura, el primero. Entonces fue en el año 80, no, más arriba. 16, no, sí, es verdad. ¿Sí? La profesora. ¿Ok? Se ríen porque esto llega más rápido de lo que ustedes creen. Fue la primera mujer en obtener. ¿Ok? Siguiente. Profesor Tifonte, él viene él hizo su posgrado en biología. Él entró en el instituto ya con cierta experiencia, como biólogo, 13, 14 años, 7 años. Era excelente. Un día yo le enseño un mineral que estábamos en campo y lo ve y me dice, no recuerdo, no, eso es tal cosa. Le dije, ¿qué es eso? Un piroxeno de zinc. El profesor le dije, ¿verdad que no? Piroxeno de zinc. A Pepa dio. Lo boté la moneda, la metí en el bolsillo. La muestra llegó a Caracas, la metí en el ¿qué? Me metí con fluorescencia de rayos X. Y el pico de zinc se pegó al techo. Y entonces uno le echaba broma, le decía, me digo, porque no puse los nícoles, profe, que no puse los nícoles, sácale la figura de interferencia con los ojos. Tiene una experiencia en campo. Experiencia. Siguiente. Profesor Juan Torres. Este es uno de los padres de la licenciatura. Está en la licenciatura. Que fue uno de los que más bregó para que la licenciatura se diera. ¿Qué? Hubo muchas. Son bien fregados. Pero él es considerado, para mí, es uno del papá de la licenciatura, para mí. Tienen otros profesores que contribuyeron, pero para mí es el profesor Juan, lamentablemente está en España. O sea, bueno, eso todo. A ella sí la conocen. Profesora Liliana, profesor José Luis como yo, lamentablemente se nos fue bastante temprano aquí en el instituto. Excelente. Excelente amigo. Excelente persona. Lamentablemente, pues, por todo, que nos fue. Después primero para INTV, después fue votado, después se lo fue para Houston, bueno, ya lo recibieron con los ojos abiertos y bueno.
un cargo ya casi equivalente a gerente de gas. Y era inorgánico. Él era inorgánico. Y en cuestión de así, 3 por 4, se volvió experto en hidrocarburos y en gas. Bien, este no lo conozco. Pero hay que saberlo. Ah, no te oigo. Ah, bien. Profesor Martínez, no sé qué le pasó aquí. Bien. Ah, ya está la conta. Ahí está la conta. La cantidad. Siguiente. Esta también la conozco. La Patricia Lugo, profesor Ramón Luis, todos estos fueron nombrados, profesor William Meléndez. Profesor Carlos Llanes, creo que es el último que lo que está en el. Sí. Profesor, pero De los doctores. ahora nos podemos conversar, porque si me dejas aquí no lo dejo ni hablar. Pero si usted lo está haciendo muy bien. ¿Quiere que le ponga una publicidad en especial o no? Bueno, un conversatorio uno conversa. Para eso es, ¿no? ¿Por qué se crea el posgrado en bioquímica? Yo creo que es la pregunta que me hizo que ver. Las cosas surgen no por generación espontánea, ni por casualidad de la vida. Para que las cosas ocurran, tienen que confluir varias circunstancias favorables. Y eso fue lo que pasó con el posgrado de bioquímica. Efectivamente, como bien decía Salvador, para los años 70, el Pepitito, en esta facultad no se sabía lo que era la bioquímica. La bioquímica era una cosa extraña. Inclusive cuando yo llegué a este instituto, creo que yo nunca tuve una respuesta que me satisfaciera plenamente. Pero bueno, después aprendí, estudiandito, lo que era la bioquímica. Volviendo a lo que decía. ¿Cuáles fueron las circunstancias que confluyeron en el momento de la creación del posgrado en bioquímica? Primero, que había llegado una gente de fuera, López, Francisco Santamaría, Frank Urbani, Enrique Navarro, Jan Pascual, etcétera, etcétera. Todos venían de fuera, porque en aquel momento nosotros no teníamos la idea de quedarnos fuera, no teníamos para qué. Teníamos que regresar a Venezuela, todos los que éramos becarios, me incluyo porque yo también lo fui en esa época. Teníamos que regresar al país porque aquí había alguien y algo que nos estaba esperando. ¿Qué quiero decir con eso? Que había una ilusión de futuro. Estábamos emocionados con regresar al país a poner en práctica aquellas cosas que habíamos aprendido en el exterior. Eso por una parte. Por otra parte, se dio una circunstancia muy. En el 1974 fallece el doctor Bonazzi, Augusto Bonazzi. Augusto Bonazzi era el director del Instituto de Química, que llamaba Instituto de Química, que se fundó en el año 1954. Y eso estaba en los galpones. Los galpones, ustedes saben, los galpones que están frente a derecha. Ahí estaba el instituto. Y Carlos López había hecho la tesis con el doctor de pregrado, con el doctor Bonazzi. Francisco Santamaría había hecho la tesis de pregrado con el doctor Bonazzi. Ana Gán, a quien ustedes vieron, la muchachita bonita que después se puso abuelita gordita y feita. También había hecho la tesis con el doctor Bonazzi. Y comenzaron, esta gente tenía, como bien lo señaló Salvador, tenían algo que no le gustaba, eran todos estudiantes de la escuela de química. Y había algo que no encajaba en ese momento en la comprensión
en el análisis que hacían estos muchachos de lo que sería su profesión. Y se dio una circunstancia favorable. En ese momento se crearon las opciones en la escuela de química. Y la escuela de química se dividió en la opción básica, en donde se veían los orbitales perturbados y las ecuaciones y las integrales dobles y triples, que eran típicas de los químicos teóricos, porque nosotros durante mucho tiempo tuvimos en la cabeza que la química era química teórica. De hecho, yo trabajé algo en eso. La opción bioquímica y la opción técnica. La escuela de química se diversificó en 3 posibles vertientes. Y entonces comenzaron a venir al instituto muchachos de la escuela de química que habían terminado su sexto semestre, más o menos sexto semestre. Venían a completar su conocimiento en geología, se les daba una serie de materias de nivelación, ¿verdad? Y eso fue el origen de la licenciatura en geoquímica. Pero ya en el 74, habiendo establecido relaciones fuertes, y eso es obra de Carlos López Izaguirre, fundamentalmente es un mérito que nadie le puede discutir a Carlos, habiendo establecido relaciones con la Escuela de Química y con la Escuela de Geología, habiendo una masa crítica de profesores, una formación académica a nivel de doctorado, y habiendo recursos. Porque en ese momento Francisco Santamaría era el director de CONIVES. Estábamos hablando de la época en que se estaba pensando en la nacionalización del petróleo. Geoquímica, por tanto, se convertía para esta gente que habían estado fuera en una disciplina de forma importante para profesionales que luego pudieran tener una acción en el campo, digamos, de los hidrocarburos y en otros campos, digamos, de prospección geoquímica, etc. ¿No? Entonces, FONINVEST era un fondo, era fondo para la investigación en hidrocarburos, algo por el estilo. Lo cierto es que tenía dinero. Carlos López conocía a Paco Santamaría porque habíamos estudiado juntos. Yo era del mismo grupo de estudiantes de Carlos López y de Francisco Santamaría. Entonces, confluyeron toda una serie de circunstancias que fue una masa crítica de profesores, ¿verdad? Una fuente de financiamiento que permitió, por ejemplo, la construcción del laboratorio de química orgánica, que todavía existe. Ese fue dinero que vino del FONINVEST. Luego vinieron otros, hubo dinero de CONICYT, hubo dinero del Consejo de Desarrollo, hubo dinero de PDVSA, pero en fin, en ese momento confluyeron esas circunstancias. Y encima de esas circunstancias de orden material, por decirlo así, estaba la ilusión de querer hacer algo nuevo en la universidad, que era algo que nadie sabía, menos los que estaban metidos en el negocio, porque habían estudiado fuera bioquímica, nadie sabía lo que era eso, pero lucía importante. Y lucía importante por las razones que les dije. En esa época se pensaba en nacionalizar el petróleo, Venezuela tiene su petróleo, nosotros vamos a hacer lo que manejamos, nuestra industria petrolera, bla, bla. Todas esas circunstancias sirvieron de elemento para que se emprendiera un proyecto muy ambicioso para ese momento, que eran los estudios de posgrado en el área de química.
primer posgrado en Venezuela, primer posgrado en Latinoamérica. Estamos hablando del 1974. Los brasileños en esa época no hablaban de química. Los mexicanos, a pesar de tener una industria química, porque la industria química estaba en manos de ingenieros químicos, realmente, y algunos que otros físicos, o geofísicos que sí lo había en esa época. Entonces, ¿fue un paso arriesgado en ese momento? Probablemente sí, pero se dio. Y se dio por el entusiasmo que había de querer hacer algo diferente, nuevo, que la universidad le ofreciera a la gente joven una posibilidad diferente de lo que eran las carreras tradicionales. En la Facultad de Ciencias, las carreras tradicionales eran la biología, la química. Bueno, hablar de interdisciplinariedad en ese momento no era cosa simple. ¿Por qué? Porque cada uno estaba acostumbrado a trabajar en su propia parcela. Si el químico era químico, no tenía nada que ver con el físico. El físico era físico y poco tenía que ver con el biólogo. Y así sucesivamente. Nosotros teníamos el conocimiento en esa época, era un conocimiento parcelado, donde cada uno tenía su ámbito de acción, no se entendía en pocas palabras que la ciencia es una, y que la forma de poder entender temas de la ciencia es la diferencia de enfoque, o sea, deriva de la diferencia de enfoque que de acuerdo a la formación de cada uno pueden dar el fin. Eso no lo entendíamos bien, y no es que no lo entendíamos bien porque los venezolanos eran simplemente porque eso era lo que había. La interdisciplinariedad era algo diferente, y de hecho, los químicos teóricos, los químicos básicos, veían a los químicos una especie de subproducto de la química. Los geólogos veían a los bioquímicos como unos bichos raros que en lugar de hablar de la descripción de la naturaleza, hablaban de las reacciones químicas que había en un sistema natural. Cosas extrañas en ese momento. ¿Perdón? Y los biofísicos, por supuesto. Los biofísicos, es decir, era un momento complicado, difícil. Pero se dio el paso, y eso es lo importante. El paso se dio porque confluyeron esas tres razones. La masa crítica de gente que había venido del extranjero con una formación terminal, los recursos que se consiguieron en ese momento, porque Venezuela estaba viviendo una circunstancia, repito, era muy particular. Y hubo alguien que entendió que había que trabajar en petróleo porque el petróleo era la primera fuente de riqueza que tenía este país. Y eso fue un gancho importante. Hoy llegó Carlos López en compañía que decía que las cosas que se hacían en los climas templados no aplicaban a los climas tropicales, etcétera, etcétera. Pero eso hubo que irlo viendo poco a poco. El precursor del posgrado fue sin duda la opción que al principio se pensaba que podía ser una opción que se nutriera de estudiantes de la Escuela de Química y de la Escuela de Geología. Nosotros nunca tuvimos estudiantes de geología haciendo la opción. Porque los biólogos eran geología, además los biólogos no eran geólogos, eran nada menos que ingenieros. Lo cual le daba una connotación completamente diferente. Cuando en realidad la geología es una ciencia que debiera estar en la Facultad de Ciencias, no en la Facultad de Ingeniería.
Pero bueno, cosas de los tiempos y circunstancias determinadas llevaron las cosas por ese lado. Ahora, cuando yo les insisto a ustedes sobre la ilusión de hacer cosas diferentes no es algo de que yo quiero tener 1.000.000. No. Concretar una ilusión significa compromiso, significa trabajo, significa acción y significa búsqueda de formas convenientes de hacerlo. Si nosotros nos quedamos con lo que hacemos, no hay ilusión, porque uno no puede esperar nada distinto si hace las cosas siempre de la misma manera. Entonces, yo voy a decir esto entre paréntesis a ustedes que tienen 20 años de este momento. Independientemente de las condiciones que nosotros estemos viviendo en estos momentos, debemos tener una ilusión. Y la ilusión es reconstruir este país. Ustedes lo saben, todos saben y el estado en que está la educación. Ustedes saben mejor que nadie que en el bachillerato se aprueban asignaturas que no se cursan. Ustedes saben lo que significa llegar a la universidad con una preparación deficiente y tener que enfrentar unas exigencias a las que no están acostumbrados. ¿Por donde viene? La ilusión, ¿cuál es? Yo tengo que superar esta situación y superarla significa no decir, oye, yo estoy aquí, bueno, déjame ver si paso, déjame ver si yo soy capaz de, no, mira, con 10 en nota y lo demás en nulo. Esas cosas tenemos que sacarlo de la cabeza si tenemos una ilusión. Y los 20 años son los años de la ilusión. Son los años en donde tienen que estar llenos de ilusión. Ilusión que significa superación, que significa exploración de otros medios, de otros ambientes, de otros niveles, de otros horizontes. Eso es lo que yo quisiera transmitirle a ustedes en este momento cuando estamos hablando de 50 años, de una ilusión. Porque efectivamente, en 1974, muchachos, nosotros nos lanzamos. Y yo no me lancé. Yo no había llegado a Venezuela todavía en el 74, yo llegué al 75. Como químico, que trabajaba en voluntarios. A mí me interesaba ver cómo saltaban los electrones de un nivel a otro nivel y que ese salto de los electrones, unos famosos diagramas de fotoquímica, eran lo que determinaban que se rompiera un enlace y se formara otro. Y cuando yo llegué a este instituto que me llamó Carlos López porque en la escuela de química yo como que sobraba, Carlos López me dijo, ¿por qué no te vienes al instituto que nosotros acabamos de lanzar el posgrado en bioquímica, la maestría y el doctorado, y necesitamos un profesor de química inorgánica? Yo dije, sí. No, yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía lo que era
Yo iba a un río y agarraba una muestrita y esa muestra se metía en un poroto que se llama solución atómica. Se veía que tenía rayos los cuales evolucionó. Y me costó mucho entender que la naturaleza es el laboratorio más complejo que existe, porque las condiciones en las cuales se producen fenómenos químicos no son condiciones controladas. Me costó entender aquello porque yo era químico básico. Para mí, los electrones comunicaban, que era lo que a mí me interesaba en ese momento. Y descubrí que la bioquímica de Colegio Salvador era un mundo completamente diferente. Un mundo que sí te daba una posibilidad de ir más allá de lo que son las cosas que están establecidas en determinadas condiciones de temperatura y presión. Desde la fotoquímica, y tuve la suerte de trabajar con personas que, por una parte, me enseñaron lo que era la química, y por otra parte, constituimos un grupo que fue sumamente exitoso, que estaba Armando Ramírez, José Luis Nogoyó, y yo hice todos los esfuerzos que estuvieron a mi alcance para jalarme al grupo, la profesora Liliana López, pero como ella es Tauro, no logré comprometerla con el grupo de geoquímica de la pero sí trabajamos juntos. Sí, con el profesor López. Todos estos muchachos que están aquí fueron alumnos míos alguna vez, en un curso que duró no sé cuántos años, que se llamó Química Inorgánica. Cuando, y a lo que cursaban esa materia, al terminar el semestre, yo solía decirle, ustedes aprobaron con la condición de que repitan el curso conmigo que yo quería. Y la ilusión era tal, que lo hacía. Y no solamente lo hacían, sino que presentaban los quiz y hacían los exámenes parciales. A pesar de que hayamos aprobado. A pesar de que tenían la materia aprobada. Porque entendíamos que había algo que no es haber aprobado un examen, es haber adquirido el conocimiento que el curso te estaba ofreciendo. Muchachos, no se conformen el 10. No, ustedes tienen un cerebro que tienen que desarrollar. Un cerebro que es capaz de entender cualquier cosa que usted se les explique. Eso por una parte. No se conformen con el 10. Y por otra parte, exíjanle a los profesores que den lo mejor de sí, porque para eso están. No es que yo a este profesor lo voy a fuñir porque me cae mal, no. Voy a ver qué extraigo de este profesor que complemente y que mejore mi formación y me permita alcanzar un nivel profesional de mayor altura. Porque ustedes, cuando se gradúen, tienen que competir. Y en la competencia gana el que más tiene. Las cosas no se consiguen de gratis. Las cosas se pelean.
en buena lid. Y las armas que ustedes tienen van a tener a disposición es el conocimiento que puedan lograr a lo largo de su vida. Disculpen, yo sé que estoy mezclando dos cosas diferentes, como son el posgrado y cómo es el pregrado. Pero como vemos muchos pregrados, mucho de pregrado aquí y muy poco de posgrado, y veo también muy pocos profesores participando de este conversatorio, se me salió la vena de viejo, de haber pasado 62 años como profesor de esta universidad. Ustedes tienen en sus manos todo lo que necesitan para ser unos excelentes profesores. Uno de los logros más importantes del posgrado en bioquímica, y vuelvo ahí, es la cantidad de gente, de profesionales que han sido y son exitosos, no solamente en el país, sino en el exterior. Gente que ha sido capaz de competir en México, ha sido capaz de competir en Brasil, capaz de competir en España, capaz de competir en los Estados Unidos, en donde lo ponga. Eso quiere decir que la universidad en ese momento, en esos tiempos, hizo su trabajo. Formó gente que están a la altura en términos de conocimiento profesional, de personas que son egresados de otras. En este momento, los rankings internacionales dicen que Venezuela, que la Universidad Central de Venezuela, está en el número 32 de las universidades latinoamericanas. Esto quiere decir una sola cosa, muchachos, que hay 31 universidades mejores que nosotros. Eso es lo único que quiere decir. Y de eso no podemos ascender, escalar posiciones en ese ranking. Es tarea de los profesores, pero también es tarea de los muchachos, de los estudiantes. Sin estudiantes no hay universidad, así como sin profesores tampoco hay universidad. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande en sus manos. Esto no es un secreto. Esto es compromiso, esto es utilización del talento, esto es trabajo y esto es estudio. Y ustedes están en este momento en la edad de hacerlo. Así que el posgrado fue una ilusión que se hizo realidad. Y se hizo realidad sobre la base de factores que confluyeron, alimentados de una gran ilusión. Ese es el posgrado. Y hubo éxito. Cuando Salvador decía, nosotros éramos un grupito de loquitos que andábamos por ahí, que teníamos un trabajo menos de lo que tenía en Marabén, donde le pagaban un realero a los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la ilusión que teníamos estos muchachos. ¿De qué? De sobresalir. Este es el mensaje que yo le quería dejar. Y discúlpenme el fatigo. Muchas gracias. Pero como me dijeron que había que conversar. Bien. Ellos solo se presentaron. No vas. No bajamos.